Tatiana, hablaste hace un momento acerca de cómo lo toma cada persona. Cuando hablamos de crisis como la que lamentablemente hemos vivido, y hablaste de que cada persona lo toma diferente, también dentro de la intervención en crisis se habla acerca de cómo lo van a afrontar y el proceso, porque hay pérdidas. Y las pérdidas son de todo tipo. Sí. Háblame un poquito de los tipos de pérdidas que han podido acontecer en este evento, y háblame un poquito acerca de cómo las personas van reconstruyendo ese camino a seguir adelante, y cómo se diferencia cada persona. Sí. Fíjate, en la crisis va a depender de la persona, del evento. Y cuando hablamos de la persona en diferentes sentidos. La persona en su personalidad, cómo es de forma general, cómo suele afrontar las situaciones que le suceden. Y también depende de cuáles eventos le han ocurrido en el pasado y cómo se ha recuperado de ellos. Una persona que por lo general ha tenido una vida relativamente estable y que tiene habilidades de afrontamiento regulares, que tiene buenas competencias emocionales, muy posiblemente una situación de este tipo la pueda superar más fácil que alguien que ha vivido pérdidas significativas en el pasado, o alguien que no tiene suficientes recursos y competencias emocionales para salir de situaciones de estrés. En ese sentido, cada quien, luego de que pase la crisis, va a tener que confrontarse a situaciones de pérdida, va a tener que vivir un duelo de forma distinta, dependiendo de, como dije, de sus competencias que ella tenga y de sus experiencias pasadas. Y de la pérdida que ha tenido, porque imagino que la persona que aún tiene un familiar desaparecido no es lo mismo que al que ha perdido a alguien ya físicamente y que ha podido celebrar el ritual, o alguien que se le han roto los vidrios de su negocio y no puede producir. O sea. Sí, exactamente. En este caso hay diferentes tipos de duelo. Así como mencionas, está el duelo por pérdidas monetarias, económicas, que siempre conllevan un duelo emocional, porque hay que tomar en cuenta quizá el empeño que le ha puesto esta persona a este negocio, que no solamente se puede tratar de una pérdida económica, sino que hay una implicación emocional. Así como mencionas, está la pérdida por fallecidos, está la pérdida por desaparecidos, porque es muy importante los rituales que tenemos incorporados en nuestra cultura para uno hacer un cierre, poder tener un cuerpo, poder identificar ese cuerpo. Y hay que tener en cuenta también que en casos como este, que hay explosiones, van a haber personas que van a tener que vivir un duelo por el cambio físico que van a tener. Muchos de ellos que sufrieron quemaduras importantes tienen una pérdida de su apariencia, y la recuperación para sentir que son ellos mismos requieren una intervención particular de aceptación y un grupo de apoyo importante en esta recuperación. Y no solamente individual, sino también grupal. El tú haber perdido, por ejemplo, a un jefe, a un compañero de trabajo, a una compañía donde hubo un número importante de personas que no están. O sea, poder volver a la normalidad, entre comillas, a lo que era, tiene mucho que ver con todo eso que tú has dicho. ¿Cómo se construye esa resiliencia grupal, comunitaria? ¿Cómo se da eso? En estos casos siempre es muy importante la libertad de hablar, la libertad de drenar, la aceptación de lo que se siente, la aceptación de lo que se vivió. Y muchas veces las personas que estuvieron allí son las que están más conscientes y más capacitadas de entender. Por eso el grupo de apoyo entre personas que vivieron el mismo acontecimiento es sumamente importante, porque así la persona se siente entendida, y el sentirse entendido es una parte importantísima y primordial de la recuperación. Nosotros podríamos escuchar a personas que no entienden el modo de afrontamiento de cada persona, que pueden criticar o que pueden minimizar la reacción de cada quien, o incluso hacer comparaciones. Pero mira cómo está fulano, mira cómo está fulana, y tú todavía con ese show, como dicen aquí. Entonces, un grupo de apoyo que pueda realmente entrar en sintonía con lo que tú experimentaste y que además tenga situaciones similares, es fundamental para esa resiliencia, para ese proceso de recuperación emocional que implica comprensión y que implica
apoyo. O sea que ese grupo que se siente de esa misma manera, aunque diferente, son ellos mismos los que van a tratar de seguir adelante de algún modo y buscarán cómo trabajar juntos entre ellos para quizás no volver a ser lo que eran, porque el duelo cambia a las personas, pero sí diferente, pero juntos. Cuando un grupo se siente que ha vivido algo, pues hay más confianza, como tú dices, de poder contar el uno con el otro. Sí, y trabajar en grupo también permite que puedan encontrar soluciones de conjunto a temas particulares que comparten, que no necesariamente comparte toda la población. Exacto. Yo tengo una inquietud. Mencionamos antes que se activaron todos los protocolos de emergencia, personas que estuvieron 24, 48, no sé qué, en el inicio del evento. Esas personas, todas esas personas que trabajaron para salvar vidas, como tú dices, que es lo más importante en un momento crítico, disponiendo hacia dónde iban por la envergadura de lo que habían sufrido, comunicando mala noticia, en esas horas iniciales. ¿Qué pasa con este grupo de emergencia que, repito, que fue tan eficaz? ¿Qué pasa con ellos? Este grupo también necesita su atención. Los interventores necesitan mucha atención y necesitan mucho cuidado también emocional. Por lo general, de forma óptima, deben tener ya establecidas rutinas para ellos mismos servirse como grupos de apoyo y también, por supuesto, integrar a personas que tengan capacitación en el área de salud mental. Los propios interventores también de salud mental necesitan su grupo de apoyo. El poder drenar, el poder conversar sobre lo que ha sucedido, el poder llorar juntos, el poder reconocer lo que estuvo fácil, lo que estuvo difícil, es sumamente importante porque no somos máquinas, no son máquinas las personas que están allí, también necesitan drenar su nivel de estrés, son periodos de mucha presión, son periodos de muchas sensibilidades, son periodos incluso de mucha actividad física para muchos de ellos, y tener esos espacios de conexión, de comprensión y de drenar lo que ha ocurrido es indispensable para la recuperación del colectivo, porque si quienes ofrecen el servicio no se encuentran bien, pues entonces la mejoría se va a tardar mucho más. Y lo que significa para ellos el hecho de no poder salvar vidas, actuar en un momento determinado, quizás cosas que se le salen de las manos. Sí. Eso me llamó mucho la atención porque hay una joven bombera que la familia de ellos pues todos son bomberos, y en un momento ella comentaba acerca de la fragilidad y el miedo que sintió porque los mandaron a evacuar esa zona, y ella y su papá pues habían siempre hablado acerca de si yo estoy, uno de los dos se tiene que salvar y debe ser tú. Entonces ella pues ya la vi públicamente cómo lloraba, o sea, es fuerte, y como tú dices, son seres humanos que a pesar de que esa es la profesión, pues tienen esa sensibilidad. El autocuidado es sumamente importante para ellos. Sí. Así es que eso es importante que se tome en cuenta, y de hecho se tomó en cuenta porque sé que estuvieron el grupo de intervención en emergencias de UNIBE junto con los de salud pública en esas carpas haciendo ese debriefing para esos profesionales de la emergencia que tan útiles son en un momento. Ya yéndonos un poquito a la parte de terapia familiar, porque yo no quiero que eso se escape. Yo quisiera hablar un poquito acerca de la importancia, ¿qué es una terapia familiar y qué situaciones se dan para que una familia completa asista a terapia? Porque uno escucha mucho de que va una persona sola o con su pareja. Explícame un poquito más, y cuáles son los casos más comunes que tú tienes. La terapia familiar implica el concepto se refiere tanto a las personas que asisten a la terapia como al modelo terapéutico. La terapia familiar toma en cuenta las dinámicas familiares en el cambio de los individuos que forman parte de ese sistema. La terapia familiar interviene sobre un sistema y ve a la familia como un sistema. En base a ese enfoque hace la intervención.
De manera que puede trabajar tanto con una parte de los miembros de la familia como con toda la familia. Claro, mientras más personas asisten, pues mejor. La probabilidad de cambio es mejor, es mayor y implica una aceptación de parte de los diferentes miembros, una apertura a buscar la ayuda, lo cual hace que el trabajo se haga de una forma más amena cuando esto sucede. En los casos que más podemos ver, que puedo ver en mi práctica clínica recientemente, están asociados muchos con adolescentes, luego de este tiempo de encierro con el COVID. Las dinámicas familiares no necesariamente fueron las más óptimas, porque mezclando los dos temas fueron un momento de crisis en lo que la familia no necesariamente tenía las habilidades para afrontar todo lo que estaba pasando, y quienes estaban en un proceso de desarrollo, como los adolescentes, entonces se vieron muy afectados. Estoy viendo muchos casos que tienen que ver con adolescentes, pero en general los casos que más se ven de temas de terapia familiar están muy vinculados a la terapia de pareja y a temas de disciplina con niños, niñas y adolescentes, a temas emocionales de niños también, porque cuando hay un niño o una niña con una afección emocional, siempre hay que intervenir a la familia completa. Entonces, el que tiene la afección emocional es el que tiene el síntoma. O sea, ese es el síntoma de la familia. Y obviamente cuando hay una familia, pues lo que quiere es resolver el problema. O sea, que podemos también tener niños referidos de la escuela, podemos tener un adolescente y la familia se integra. ¿Qué pasa cuando no van todos los miembros de la familia? ¿Se logran esos cambios? ¿Qué tanto funciona eso para poder que los cambios se logren? Los cambios dependen de varios factores. De la disponibilidad y de la apertura son los más importantes. El reconocimiento, la disposición de trabajar. Existen casos de personas que asisten, sin embargo, su disponibilidad o su apertura al proceso no es tanta. La terapia familiar tiene la ventaja justamente de cómo se interviene a modo de sistema. Las modificaciones en una persona irremediablemente cambian el funcionamiento del sistema. Ahora bien, no siempre ese cambio va a ser bien visto por todo el mundo, porque los cambios, de nuevo, implican crisis en muchas ocasiones. Entonces, hacer esta intervención de forma colectiva, bueno, entonces uno puede contener la crisis de los diferentes miembros de la familia si todos van. Sin embargo, si una parte va, si una parte está menos comprometida que otra, entonces el trabajo se hace más lento. Cuando todo el mundo está dispuesto, pues el cambio se ve más rápido, porque si no se hacen los cambios, ese síntoma, ese problema que es la alarma, continúa o empeora, y para algo solicitan la ayuda. O sea que puede haber personas dentro de la misma familia que se resistan quizás a que haya nuevas reglas, a que se pongan límites, al cambio que está dando esa otra persona, yo no lo acepto. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? ¿Se trabaja con las personas interesadas? Se intenta por todos los medios integrar a toda la familia. Existen diferentes recursos que utilizamos para acceder de forma indirecta a los diferentes miembros de la familia, porque lo que promovemos y lo que queremos lograr es la mejoría del colectivo. Entonces, en función de esa intención, pues independientemente de la apertura, se integran diferentes herramientas como, bueno, ahí me pondría un poco más técnica, pero como cartas, como mensajes, como algunas recomendaciones para las personas que sí van, a que puedan ayudar a la otra persona a entender lo que está pasando, a entender la función de todo lo que está ocurriendo, porque muchas veces lo que hace que la persona se resista a ir es el miedo, y cuando uno trabaja con ese miedo, entonces se abren más al proceso. O sea que muchas veces llegan estos niños a la consulta, pero a veces referidos por la escuela.
ya sea por una mala conducta, y quizás muchas veces es ahí la alerta donde la persona adulta encargada de la familia que se resistía, quizás lo entiende porque es una necesidad de la escuela, porque ya el niño está creando dificultades en la escuela. Te quería hacer una pregunta hablando de la escuela. El deber de los padres también es comunicar, por ejemplo, si ha habido un cambio importante durante el verano, ahora que comienza la escuela. ¿Cómo tú crees que se le facilita más a una familia quizás que tú estés viendo ahora mismo en terapia? Esas son recomendaciones, o sea, ¿cuál es el papel y la función de la escuela? Tanto para niños como adolescentes, porque ya los adultos van un poquito más de manera espontánea, si viven en la casa paterna o si viven con su pareja. Cuéntame un poquito de eso. Es recomendable que si hay un cambio significativo en la familia o en la vida de este niño o adolescente, sí se le comunica al colegio para que el departamento correspondiente esté al tanto y pueda comprender los cambios y pueda observar y ayudar a que el alumno, los diferentes actores como maestro, como los otros compañeros, sean entes que ayuden y que colaboren con este proceso de cambio. De manera inversa también, el colegio, la escuela, sirve para ayudar a esta familia a reconocer, a detectar temas familiares que se ven reflejados muchas veces en el comportamiento de estos niños y niñas. Ahorita mencionaba el miedo y es importante tener en cuenta que el terapeuta es un aliado. Muchas veces las personas se resisten por miedo a la crítica, por miedo a sentir sensación de culpa, por miedo a que se sientan observados o juzgados negativamente. Y es muy importante que sepan que somos personas que principalmente apostamos a la comprensión y a la subjetividad. O sea, intervenimos en base a tu situación, no en base a una normativa de lo que se supone que es correcto. Cada persona es diferente y esa es la base de nuestra intervención. Claro, van muchas veces con miedo o vergüenza, me van a decir que yo soy muy estricto, me van a decir que yo no hablo con mi familia, y un buen terapeuta pues no está para juzgar. Exactamente. Entonces la escogencia del terapeuta también es muy importante. Tatiana, y ya para concluir, ¿qué porcentaje de estos casos que tú ves a diario en terapia, qué porcentaje de estos casos tiene éxito? Y generalmente si les surge alguna otra situación, ¿vuelven donde ti? Esa pregunta, ¿cómo decir? Yo tenía una profesora que decía que había que tener cuidado con a qué uno atribuía el éxito de una terapia o el fracaso de una terapia. Entonces, en base a eso, podría decir cuáles factores promueven un mejor pronóstico. Entonces, los factores que promueven un mejor pronóstico es, número uno, por un lado, que se vaya al especialista correspondiente. Dependiendo de la situación que esté viviendo la persona, es muy importante uno ir donde una persona que tenga las competencias para intervenir en lo que uno tiene, en lo que le está aconteciendo. Por otro lado, la apertura, la flexibilidad, el compromiso. Por lo general, cuando no hay apertura, no hay compromiso, la mejoría o no se da o se suspende. La persona puede que deje de ir y cuando se dé cuenta de que realmente necesita la ayuda, regrese. Muchas veces también sucede que tienen una mejoría rápida y entienden que ya todo el tema se ha solucionado, abandonan la terapia cuando todavía no están listos y entonces tienen que regresar. Pero a grandes rasgos, ese éxito va a depender de ir al terapeuta adecuado, de tener una conexión con tu terapeuta y del compromiso y flexibilidad que tengan los asistentes en el proceso. Eso que tú has dicho a mí me parece súper interesante, a propósito de ciertos casos que hemos tenido aquí en el país recientemente. Debe ser el especialista indicado, pero también debe ser avalado por universidades
de aquí, que hay una ley para nosotros los psicólogos de salud mental, y avalado también y también adherido al CODOPSI, que es el gremio que nos une a todos, que nos ampara y nos cuida y nos monitorea también. O sea que eso que tú has dicho es súper interesante, ha sido muy interesante conversar contigo porque han sido muchos los temas. Hemos hablado de crisis, hemos hablado de terapia familiar, hemos hablado con una gran terapeuta y amiga, Tatiana Domínguez. Tatiana, ya para concluir, ¿tú nos puedes dar tus datos, dónde tú estás y tal como tú dices, para ofrecerle al público todo eso que yo sé que tú tienes? Claro que sí, muchas gracias, Eliana, por la invitación. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, poesía.mental en Instagram, también por teléfono al 829-704-0626 y mi correo electrónico poesiamental.rd@gmail.com. Pues gracias, Tatiana, por compartir este momento tan interesante con nosotros y será hasta la próxima.